Bienvenidos a una nueva temporada de El Inversor Serial versión Late, un espacio de conversación cercana, donde buscamos conocer las historias que hay detrás de personas que han tomado decisiones importantes, enfrentando desafíos, construyendo caminos propios y aprendiendo en el proceso. En cada capítulo queremos ir más allá del cargo, del título universitario o del resultado visible. Queremos conocer los inicios, los momentos que marcaron un antes y un después, los aprendizajes que dejan la experiencia y la visión de futuro que acompaña a quienes hoy tienen algo valioso que compartir. Porque las historias reales inspiran, enseñan y también nos invitan a mirar nuestras propias decisiones desde otra perspectiva. Hoy comenzamos una nueva conversación en El Inversor Serial versión Late. Vamos a un breve corte comercial y volvemos para presentarles al invitado estelar de hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta aquí en el Inversor Serial versión Late en el Partec B21, en el distrito B21 en el Salto Viña del Mar. Y llegó el momento de presentar al invitado estelar del día de hoy, del Late. Hoy nos acompaña Alberto Dale, empresario, emprendedor e impulsor de ecosistemas de innovación a nivel regional. Alberto ha desarrollado una trayectoria vinculada al mundo empresarial, la logística, la articulación pública-privada y el fortalecimiento del emprendimiento de base científico-tecnológica de la región de Valparaíso. Actualmente cumple un rol clave justamente aquí como presidente del Startup Lab Valparaíso, Startup Lab 02, un espacio orientado a conectar talento, ciencia, tecnología, empresas, universidades e instituciones para impulsar soluciones con impacto real en sectores estratégicos como la logística, la agroindustria y la resiliencia industrial. Pero más allá de hablar de todo lo que es innovación, tecnología, empresas de base científica tecnológica, queremos conocer al hombre detrás de las empresas, su trayectoria, cómo ha llegado hasta donde está, para tener esta posibilidad de transferencia de experiencia a todos ustedes quienes nos están viendo y escuchando. Con ustedes, Alberto Dale. Bienvenido al Inversor Serial. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado, digamos, de estar acá contigo, sobre todo en nuestra casa, digamos. Así que muchas gracias. Perfecto, así es. Y como dueño de casa, Alberto. Como de dueño de casa hoy día, nos tocó jugar de local. De local, justamente. Oye, Alberto, bueno, la idea de este programa es justamente conversar, disfrutar, transferir esa experiencia que tiene. Yo he tenido ya conversaciones contigo y la verdad que eso es lo que buscamos a través de este programa y también lo que buscamos aquí en el Distrito 21, de comunicar experiencias justamente de personas con trayectoria como tú y que han llegado a ocupar cargos muy relevantes, como ser presidente de un Startup Lab, ¿no es cierto?, que tiene que ver con empresas de base científica tecnológica, pero antes de llegar a ese punto, algo tiene que haber pasado en tu vida, ¿no? Mucho pasó. Por eso, de algún lado saliste, llegaste. Entiendo que tú no eres de Chile, ¿no es cierto? Oriundo acá no. Ya, entonces vamos a partir con una seguidilla de preguntas, ¿te parece? Y ahí vamos respondiendo y vamos conversando. Perfecto, Alberto. Entonces, antes de hablar del Startup Lab, del distrito, de todo aquí donde estamos, ¿quién era Alberto cuando niño? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a Chile también? Bueno, partimos, mis inicios partieron en Panamá. O sea, yo nací en Panamá, soy panameño, ¿no es cierto? Bueno, estudié en un colegio en Panamá, en Ciudad de Panamá. Y me voy a saltar toda esa parte. Bueno, mi mamá era educadora, mi papá trabajaba en el canal de Panamá. Y justamente vivíamos una época de los 80 donde todos, la gran mayoría de mis compañeros salían a estudiar fuera del país. Y todo esto, ¿por qué era? Porque en
en esa época el canal de Panamá era controlado por el gobierno americano y justamente pasaba a manos panameñas. Entonces todos salíamos con la responsabilidad de tener que hacernos cargo del activo más importante que tenía el país en ese minuto. Entonces decido salir a estudiar fuera de Chile. ¿A qué edad fue más o menos eso? No, 17 años, 18 años. O sea, yo llegué, y estamos hablando en los años 90, donde la cantidad de información hoy día nos invade la tecnología. No tenías a un Google para WhatsApp, preguntar nada. No, nada. Acá era tropezón. Así que si me hace una pregunta, Carlos, problemas tuve, la mayoría del tiempo tuve problemas. Okay. Y que tenía que resolverlos. Así que yo la verdad que no sé cómo mis papás me dejaron salir tan chico en esa época. Ahora un poco más fácil. Y justo me tocó salir a los 18 años, saliendo del colegio, a estudiar acá. Mis inicios a lo mejor no tienen ninguna relación con esto y sí tiene mucho que ver al mismo tiempo. Yo llego acá a esta región, a Valparaíso. Llegaste a Chile y llegaste a Valparaíso. Llegué a Valparaíso, o sea, yo llegué a Santiago en la época de los 90, el aeropuerto no es el aeropuerto que tenemos hoy día. No. O sea, me ha tocado presenciar todo el crecimiento de Chile. Y justamente veo Santiago, no me pareció nada simpático, voy llegando a Valparaíso por el camino a Aguasanta, bajando. O sea, viste una vista preciosa. Y ahí te enamoraste. No, me enamoré inmediatamente y me enamoré más del lado izquierdo que el derecho. O sea, que se veía Valparaíso. Valparaíso. Es que esa bahía es hermosa. Entonces, justamente yo llego acá a la quinta región a estudiar a la Escuela Naval de Chile, que tenía relación con estudiar algo que tuviera relación con el Canal de Panamá. Entonces, yo llego a estudiar a la Escuela Naval y parto siendo marino, estudiando en la Escuela Naval. ¿Llegaste a ser uniformado? Uniformado. ¿Ya? Así pero ¿cómo eso llegar a ser uniformado acá en Chile, pero vienes de Panamá? Sí, todo el mundo me hace esa misma pregunta y la verdad es que el 5% de la escuela naval puede ser extranjero. Normalmente van becados, qué sé yo. Mi caso era bastante particular, porque yo no era becado, me mandaban mis papás, ¿ya? Y consiguieron un cupo y entro yo a estudiar a la escuela naval. ¿Y no tiene que ver con nacionalidad eso entonces? Yo pensé que había que tener nacionalidad para estar en la... No, de hecho fui un afortunado. Fui un afortunado 2 veces y lo voy a mencionar ahora. Fui un afortunado porque yo era el único extranjero de mi generación. O sea, no había más extranjeros. Había extranjeros para arriba, había extranjeros para abajo, pero en mi generación no había ninguno. Así que el único adoptable era yo, digamos, dentro de mis compañeros. Y la segunda, y no porque sean compañeros míos, yo creo que debo haber tenido, de las que yo he visto, una de las mejores generaciones de compañeros. Oye, voy a aprovechar de hacerte una pregunta al tiro ahí, porque hoy en día está muy de moda este tema, ¿no es cierto?, de bullying y cosas así. ¿Cómo fue insertarte en esta sociedad naval acá, ¿no es cierto? Porque hoy en día como que está muy en moda eso de que se burlan y cosas así. ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto? En general es duro. Bueno, lo que era aceptable en ese entonces no es aceptable hoy día. Partamos de esa base de que no era aceptable. Y por eso que yo te dije que fui afortunado, porque mi generación de compañeros, y estoy hablando muy transversalmente, era gente muy empática. Mira. O sea, no pasaba con lo que yo miraba para arriba o miraba para abajo. O sea, yo creo que justo caí, como dicen, parado. O sea, caí... Como anillo al dedo. Anillo al dedo. O sea, me encontré... Yo hasta el día de hoy me junto con ellos con mucho cariño. ¿Ya? Los veo y cuando te digo que yo siento que es la mejor generación porque realmente, genuinamente lo siento así. ¿Ya? Entonces ellos fueron muy apapachadores conmigo, o sea, fueron muy empáticos conmigo y la pasé extraordinariamente bien. Es más, al nivel de tristeza cuando tuve que salir el último día, porque sabía que a muchos de ellos no lo iba a volver a ver en un largo tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la 3 años. 3 años. Sí. Pero cuando tú llegaste acá, ¿llegaste solo? Llegué solo. ¿Y cómo llegaste directo a la escuela naval a golpear la puerta así con el saquito al hombro? Llegué a la escuela naval, bueno, y esa historia es bastante, también curiosa, porque yo le digo a mi papá, oye, me voy a Chile, y mi papá desesperado me dice, ¿a quién conozco en Chile? Y claro, me dice, yo conozco a una persona que vive en Chile, y entonces ahí comenzaron a contactarse y yo llego ahí primero. Pero yo creo que también una de las particularidades por qué me dejaron venir era porque en la escuela naval pasas ahí encerrado. O sea, pasas de lunes a viernes, es como un hotel, digamos, para tranquilidad de mis padres. ¿Ya? Yo pasaba encerrado hasta el día sábado, o sea, salía el sábado para domingo. Ya, pero igual les daban permiso para salir a carretear. Sí, digo, sábado para domingo, pero había que comportarse. Ahora me vaya a decir que esa generación se portaba tan bien. No, también, se portaba bastante bien. Bueno, dentro de los márgenes permitidos de esa época. Y además que esté con un uniforme completamente identificado, y sobre todo yo,
que pensaba que era marino de otro lugar, digamos. Piola no pasaba, no pasaba piola. Así que mejor, tenía que comportarme aún más. Así Perfecto. Tenías que ser el ejemplo. Totalmente. Oye, qué interesante ¿Cómo llegaste a Chile? Es súper interesante. Y estuviste, bueno, en la Escuela Naval, pasaste estos 3 años, o sea, estamos hablando desde los 18, 19, 20. A los 21 años, sí, yo salgo de ahí. Afortunadamente me tocó elegir qué empresa iba a trabajar primero, porque yo tenía que cumplir tenía que ser como la práctica, lo que todo le pasa a los estudiantes que salen universitarios, yo tenía que hacer la práctica en algún lado. Pero tú llegaste a estudiar específicamente qué... Partí estudiando marina mercante. Marina mercante. Porque, claro, era lo que me servía para ser marino trabajar en el canal de Panamá. Claro. ¿Ya? Inicialmente yo quería ser ingeniero naval. Yo había estudiado un año, salí del colegio a los 17, estuve entre los 17 y los 18 estudiando ingeniería civil, ¿ya? Y ahí yo hice el tiempo para poder entrar a la escuela naval. Entonces yo quería ser ingeniero, pero para ser ingeniero naval era un poco más complejo. Así que dije, bueno, me voy por el camino de ingeniería de marino mercante y me devuelvo al canal de Panamá para hacer práctico el canal de Panamá. Perfecto. Había 2 carreras que eran como las más complicadas. Una era práctico y la otra era ingeniería naval, así que yo dije por una de esas 2. ¿Ya? Ahí me toca hacer la práctica y elijo a la Sudamericana Vapores. ¿Ya? Muy conocida que es la región de Valparaíso. Emblemático de la quinta región, sí. Y me toca trabajar ahí y navegar por 1 año, 2 años. Calendario porque efectivo era mucho menos. Y me invitan a trabajar en la oficina. Y ahí es donde cambia completamente todo. ¿Ya? Ahí te bajaste del barco. Sí, es que yo nunca iba a estar mucho tiempo tampoco, porque yo supuestamente me regresaba a los 2 años y medio, me faltaban creo que 6 meses para devolverme al canal de Panamá. Claro, te estabas preparando justamente para ir al canal. Ya, claro. Entonces, que era una vida completamente distinta, o sea, de la casa, te subes a un auto, te llevan a un barco, lo cruzas, te bajas y te regresas a tu casa. Ya con la complejidad y entrenamiento que eso requería, y que era muy clave porque el canal de Panamá, la mayoría de los prácticos eran extranjeros, eran gringos en esa época, ¿ya? Una carrera profesional muy bien pagada, bueno, acá también en Chile, entonces era como, ok, esa es la vida que había elegido, y justamente entro a la Sudamericana Vapores y parto haciendo el reemplazo del reemplazo. Okay. El reemplazo del reemplazo, o sea, el cuarto pollo, digamos, no me da ni para medio pollo. ¿Ya? Era un servicio que iba, de hecho, a Venezuela. A los 6 meses cancelaron el servicio, o sea, yo me quedé sin trabajo inmediatamente a los 6 meses. Y después me dice, oye, ¿sabes qué? Queremos que ahora te hagas cargo de esto otro. Bueno, ese movimiento de ahora queremos que te hagas cargo de esto, termina en que en menos de 1 año y medio me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos que te quedes acá. Y claro, yo lo justificaba todo porque decía, el canal de Panamá no se va a mover de ahí. Así que la oportunidad de poder regresar va a estar siempre latente. Y ahí entre medio yo comienzo a descubrir, digamos que comencé a hacer carrera en la Sudamericana y me comenzaron a cambiar de puesto. Y ahí pasa algo muy importante, de que cada vez que me cambiaban de puesto yo tenía una oportunidad de saber algo nuevo. Así que en el área de frigorífico, y que bueno, después nos vamos a dar cuenta que tiene una relevancia importante para lo que vamos a conversar más adelante, porque era lo que se encargaba del transporte de todo lo que era perecibles, de carga que eran perecibles, alimentos. Perfecto. Entonces, justamente esa fue mi relación, me tocó 10 años llegar a hacer esa carrera, hasta que decido emprender, ya, decido retirarme y armar un operador logístico, digamos. Claro, ahí tengo entendido que te especializaste en logística, Sí. pero justamente esto lo aprendiste donde tú dices, en esta unidad de los frigoríficos en la Sudamericana. Sudamericana, sí. Ahí empezaste a formarte en conocimiento en cuanto a logística. Sí, y comencé a tener una muy buena experiencia, además que tuve muy buenos maestros, para serte honesto. Acá, y es una cosa que a lo mejor vamos a conversar más adelante también, había mucho talento. O sea, mucha gente muy bien preparada oye, mira, Ricardo Claro decía que la Sudamericana es la empresa más global de Chile, y tenía razón. O sea, la presencia que nosotros teníamos, yo de cabro chico aparecía de repente negociando con un empresario grande en Sudáfrica y terminaba, digamos, con otro en Italia y pasaba a otro, y toda esa oportunidad y esa experiencia que uno va adquiriendo te la daba una empresa como esa. Así que fue una tremenda experiencia.
Mira, interesante, y me imagino que en esta compañía, más la preparación que traías de la institución naval, te manejaste muy bien en los temas, me imagino, de disciplina, cumplimiento, Sí. liderazgo. Sí, y además que me obligó, la mezcla de las dos cosas me obligó a estudiar una segunda carrera. O sea, yo tuve que después, pero ojo, no buscando algún título para poder seguir ascendiendo, sino que básicamente era justamente para ir adquiriendo conocimiento. Conocimiento ya. Entonces estudié ingeniería comercial aquí mismo en la región y seguí haciendo posgrados aquí dentro de la misma región también. Era como desarrollo personal, prácticamente, que tú querías obtener más conocimiento para tu... Es que lo que pasa es que tú te das cuenta que había unas brechas, ¿ya? Y voy a hacer una historia muy corta. Dale, dale. Un gerente general de la compañía sudamericana, tremendo empresario hoy día, él tenía una reunión con gerente y estaba yo, el cabro chico, metido entre medio porque veníamos a plantear un negocio que habíamos detectado. Entonces, él sale y dice, oye, ¿sabes qué? Le dice a este y al otro, fíjate si esto es... comienza a hablar muchas palabras técnicas, él venía muy del área financiera, y comienza, oye, fíjate si este es un leasing no sé cuánto, operativo, financiero, y comienza a hablar puras palabras, y todo el mundo le hacía así, así, así. Bueno, salimos de la reunión, y yo voy y le pregunto a mi jefe, oye, ¿tú sabes qué es lo que dijo Ricardo? Explícame. Yo tampoco tengo idea. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay una tremenda oportunidad en donde tenemos que buscar conocimiento. Yo ahí, después de esa reunión yo decido, o sea, que estudiar ingeniería comercial porque... Para poder entender ese idioma. Bueno, ellos también habían estudiado, pero hace mucho tiempo atrás también. Claro. Entonces, estaba en la búsqueda de conocimiento. Oye, qué interesante. Bueno, estamos en tu época de que estás en la Sudamericana. Decides estudiar esta otra carrera estando en la Sudamericana. Sí, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, al corto andar. Ya. Y llega un minuto que dijiste, yo llego hasta acá y quiero emprender mi propio camino. Sí. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué fue lo que más te marcó o qué fue lo que tú descubriste en ti que te hizo tomar esa determinación de Sí. quiero cambiar mi camino? Sí, el camino básicamente tiene que ver con, bueno, primero porque me dieron la oportunidad de tomar cargo y responsabilidades que a lo mejor no ameritaban para mi edad en su minuto. Por ejemplo, a mí me tocaba armar negocios con los dueños de los barcos, me tocaba negociar, de repente manejar un budget, teníamos un budget de 75 millones de dólares, Wow. y ir arrendando barcos, yo tenía 30 años, 32 años con suerte. Y eso como que te daba mucho roce, por un lado, y a mí me pasa algo muy curioso, había dos personas, una persona se llama Wayne, que vive ahora en La Ballena, un canadiense empresario que se viene a vivir a Chile, y el otro, un empresario holandés que se llama Coco Brum. ¿Ya? Coco, en una reunión que estábamos viendo para comprarle su empresa, me dice, Alberto, ¿sabes qué? Después de que habíamos terminado de negociar y habíamos llegado a un acuerdo que estaba sujeto a que yo viniera acá a convencer al gerente general o que discutiéramos entre todos si es que lo hacíamos o no, me dice, ¿a dónde quieres llegar? Por la inmadurez de esa época, yo le digo, a lo más alto que pueda. No había ¿cierto? No había techo. Entonces me dijo, mira, no entendiste la pregunta, pero me lo hizo de forma muy cariñosa. Me dice, mira, nos vamos a juntar por sí o por no un tiempo más, 2-3 meses más. Piénsalo y contéstame. La verdad que no pude descifrar la pregunta. Y cuando llego acá llamo al gerente general de él y le digo, oye, ¿qué fue lo que me quiso decir? Me dijo, mira, te lo voy a explicar en simple. Él lo que está diciendo es si tú quieres ser empresario o quieres ser el gerente general de una empresa. Entonces me comencé a cuestionar y dije, en realidad a mí lo que me gusta es armar. Porque yo armaba tráfico, eso es lo que me fascina. Dije, ¿sabes qué? A mí me gusta armar empresas. Tú generabas negocio. Ese era tu... Exactamente, generar negocios. Yo decía, ¿sabes qué? Esto lo puedo hacer para mí. O sea, en ese minuto yo no estaba pensando para mí, sino que estaba pensando hacerlo, tener la posibilidad de hacer cosas, ¿ya? Y claro, dentro de una compañía tú haces lo que la compañía te permite hacer también, ¿no es cierto? Que muchas oportunidades me dieron. Y llego y me junto con este empresario nuevamente y le digo, ¿sabes qué? Me dijo, ¿te acordaste de la pregunta? Le dije, sí. ¿Y cuál es la respuesta? Le dije, gracias. Porque ya había definido qué es lo que iba a hacer, y ahí yo creo que duré 2 años un poquito, me preparé
tanto financieramente, porque claro, ya estabas con 3 niños, señora. Ya había pasado harto tiempo y ya se tenías había pasado, ya tenía, sí, señora, así que era tirarse a la piscina y tirarse con todo. Sí, porque es un paso no menor que cuando uno está solo, uno puede ser a lo mejor más loco en eso, como tú dijiste la respuesta, quiero tocar el cielo y más allá, Sí. y uno puede hacer ciertos pasos que a lo mejor pueden terminar en un error y uno puede volver a levantarse. No quita que uno no se pueda volver a levantar estando con familia, pero obviamente los riesgos son considerablemente de mayor impacto. Claro. Entonces, tomar esa decisión justamente con familia, ¿tú lo hablaste con tu señora? Sí, por supuesto. Y ahí hay un tema súper importante. ¿Cómo lo tomó ella como partner? Bueno, es bastante curioso. Bueno, la señora, las amigas de ella le dijeron que ella era una irresponsable, igual que yo. Por apoyarte. Sí. No, porque me dijo, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Mira que... Entonces, la decisión que tú tomes, yo sé que la estás tomando en forma muy responsable, ¿ya? Yo creo que ella tenía una valoración mía más alta que la propia, para serte honesto. Yo capaz que no hubiera dicho lo mismo, pero me dijo eso y yo dije, mira, ¿sabes qué? Listo, y me tiré a la piscina. O sea, había juntado en ese tiempo plata para vivir, dije, un año sin renta. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, si las cosas se precipitaban mal, ya me la había jugado. Claro. ¿Ya? Donde en esa época no era tan común jugársela así, porque claro, a mí no me iba mal en el trabajo que estaba, ¿ya? Más encima renunciaba, se me abría un espacio también, ¿ya? Así que esa fue la tirada a la piscina que me tocó, y una de las decisiones a lo mejor más complicadas de tomar en ese minuto, o de decidir. Claro, pero también la importancia de tener, como estamos hablando, de tener una buena partner. Sí. Y que también tus hijos, obviamente, bueno, no creo que hayan tenido mucho poder de decisión en ese minuto, No. pero hoy día están disfrutando de ese riesgo que quisiste tomar y que gracias a Dios y a la vida te fue bien en el camino, pues fuiste... Sí, o sea, no podemos decir que no. Como dicen también, bueno, hay cosas también bastante importantes. Yo creo que las fui descubriendo en el camino, porque no es un camino fácil. O sea, cuando tú partes a emprender de cero, ¿ya? O sea, y ahí es donde viene mi lado emprendedor, es, oye, partamos, ¿y con qué partimos? Claro. ¿Ya? Pero traías aprendizajes que viste en una gran empresa, venías con una formación naval bien estructurada que te enseña disciplina, venías ya con cargos que ya venías aprendiendo de liderazgo, y me imagino que ahí cuando empiezas a formar empresas, la formas acá en la región de Valparaíso. Sí, completamente. Nos rehusamos a crearla en Santiago. Los otros socios nuestros eran de Santiago. O sea, los otros 3 socios eran de Santiago y nosotros éramos de Valparaíso, junto con mi socio, porque yo armé esta sociedad con otros socios más. Ya, a ver, cuéntame un poquito, antes de irnos a un breve corte comercial, ¿cómo fue tomar la decisión? Porque uno de repente emprende uno solo, pero ya estás mencionando que estuviste con 3 socios más. Sí. ¿Cómo decides con quién asociarte, si fue un acierto o no? ¿Cómo olfateaste eso? ¿Cómo fue ese paso? Sí, justamente primero porque comenzamos a hacer un análisis de mercado. Claro, como yo ya había estudiado ingeniería comercial, había hecho un par de programas en la Adolfo Ibáñez, justamente dije, oye, voy a preparar un business plan. Vamos a hacer un business plan y veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero cometí el error de salir de la compañía primero sin haberlo armado antes. Okay. Así que yo dije, ¿sabes qué? Me retiro primero y armo tranquilamente esto. Cosa que no volvería a ser lo más probable. ¿Ya? Pero así fue tal cual. Y armamos el business plan. Y dentro del business plan comenzamos a revisar mercados. Te ayuda mucho la parte académica, esta de poder hacer bien un análisis y un diagnóstico. Y ahí entonces decidimos de que la estrategia era justamente tener un par de partners para poder acelerar el crecimiento, porque en ese entonces no existían los medios que estamos hablando hoy día, que tú vas y alguien te cree en ti, y que no es nada fácil, por cierto, ¿eh? Pero sino que tenías que ir a convencer empresas, decir, oye, cree en mí y invierte en esto. Y ahí logramos convencer a 3 empresas que fueran socios nuestros, y que nos permitió, digamos, armar este operador logístico, que en un plazo de 10 años logramos tener
8 oficinas en 6 países, y todo esto de la mano, más encima nos tocó también armar un spin-off, hacer un spin-off dentro de la compañía, ¿ya? Un estudio de abogado, y además de generar todo lo que habíamos desarrollado, lo hicimos gracias a tener una buena plataforma tecnológica. O sea, desde el día 1 los socios en esa época, nosotros dentro del Princess Plan dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos tener una base tecnológica para unificar criterios, para armar sistemas. Como buenos logísticos habíamos que ver el tema de los procesos, e invertimos todos los años en sistema tecnológico. O sea, y tenemos uno propio desde el año 0, y ahí es donde viene mi relación también con la tecnología. Oye, ¿cómo se llama esta compañía que formaron? UCC, United Cargo Company. Sí. United Cargo Y está acá en la región, partió acá en Viña, en El Salto, partió aquí mismo. ¿Ya? Nosotros debemos haber sido del distrito una de las primeras empresas que se alojó en las torres de los... Las dependencias, claro, de los edificios de los Wright. Wright, exactamente. Creo que éramos 2, almorzábamos 4. Fernando con su ejecutivo, nosotros y otra empresa más que había llegado justamente con nosotros. Que los edificios se inauguraron en octubre y nosotros estábamos el 1 de enero. Mira. ¿Ya? Así que somos uno de los primeros inquilinos. Oye, interesante. Bueno, nos vamos con la historia de United Cargo Company junto a Alberto Dale, así que nos vamos a un breve corte comercial y continuamos recorriendo el camino que viene después del emprendedor y cuando empieza a formar parte de estos ecosistemas de innovación. Así que vamos y volvemos. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi Primera Chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi Primera Chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta en el Inversor Serial versión late, aquí en el Parktech B21 del distrito B21, en el Salto Viña del Mar, en este formato late que de verdad está siendo muy, muy entretenido, y junto a Alberto Dale, que nos ha contado una historia muy entretenida desde que él viene a los 17, 18 años desde Panamá, con el sueño de volver a operar en el canal de Panamá, que creo que todavía lo están esperando, pero aquí estamos, y siguió su desarrollo, empezó en el camino en la escuela naval, se forjó ahí, se va a la Sudamericana de Vapores a trabajar, ¿no es cierto? Empieza a desarrollarte en logística, en distintos temas, y llegamos al final del bloque anterior donde nos comentas que formas UCC, United Cargo Company, que tiene que ver con logística, y donde te vinculaste con más socios, y ahí empieza un camino ya del emprendedor y que empiezas a transformarte, porque todo parte por un emprendimiento, y ya terminas transformándote en empresario. Antes de que continúes, estoy intrigado con eso que tienes ahí en la mano. ¿Qué? A ver, muéstralo ahí a cámara, qué es lo que... Esto es un convoloi, ¿ya? Convoloi. Convoloi, es griego, ¿ya? Perfecto. Y justamente es un juego de cuentas, ¿ya? Que permite que uno se concentre y al mismo tiempo genera temas de aplacar la ansiedad. Tú sabes que bueno, los empresarios, los emprendedores normalmente son ansiosos porque las cosas pasen bastante rápido. Entonces este es como un cable a tierra. Antiguamente era solamente utilizado por gente mayor en Grecia, ¿ya? Hoy día lo usa gente más joven, y yo creo que la última vez que pasé por ahí no vi a nadie usándolo. Parece que yo soy el único que lo estoy usando todavía. ¿Pero cómo conociste eso? ¿Cómo llegó a tus manos? Mira, la verdad que eso fue una historia. Yo estaba viajando por negocios a Alemania,
y justo me toca toparme con un empresario judío que estaba en una empresa muy grande naviera, y yo lo veo que él llega con esto, dando vueltas, como un juego de cuentas, venía llegando con esto. Entonces yo le pregunto a él qué es lo que era, estaba todo el día con eso, y él me dice, no, un Convoloi. Y la persona que estaba al lado mío, que era mi broker, era griego, y me dice, no, esto es griego, y me explica un poco de qué se trata. Digo, oye, qué interesante. Y al día siguiente al hotel me avisan, oye, está el señor Filias acá abajo en la recepción. Llega y me pasa este mismo Convoloi que tengo del año 2006-2007, digamos, ya, hasta la fecha. O sea, tiene 20 años. 20 años como está intacto. Claro. Mira. Sí. Ahora, yo no sé si ha ayudado mucho, pero yo siento que sí. ¿Ya? Bueno, pero sí, ha dado resultados. Ha Por buenos algo resultados. estamos sentados acá, conversando sobre la experiencia y toda esta trayectoria. Oye, qué interesante, hartas anécdotas tienes desde... Mira dónde partimos en Panamá, llegamos acá a la Escuela Naval, encontramos el Convoloi en un viaje que fuiste a Alemania, pero pasó con un griego, te lo regalas, mira. Sí, bastante historia, digamos, eso es lo que te daba el trabajar con una empresa que fuera multinacional, ¿no? Que tú podías adquirir esta cierta... Y que tus jefes te pusieran junto en puestos donde... A ver, esa parte yo creo que no es casualidad. Lo que pasa es que yo siempre sentí como que yo estaba a préstamo. Ok. Entonces como que, oye, había que hacer esto y a lo mejor alguien no quería hacerlo, yo lo hacía. Porque esto es una posibilidad de que yo aprenda algo nuevo. Entonces te vas generando la capacidad de ser curioso. Yo creo que por particularidad el chileno es curioso, ¿ya? Sí. Si tú te das cuenta, una cosa que a mí me llamaba la atención y que a lo mejor no sé si te has dado cuenta, el chileno siempre piensa como esto se hace así, pero podríamos hacerlo de esta otra forma. Entonces, el típico el cablecito, sí. Mira, pero es que no podemos bypassear esto haciendo esto otro. Esa creatividad. Esa creatividad, yo creo que es muy chilena. Sí. Tú le dices eso a un gringo y se cae de espalda, digamos. No. O sea, no, si esta cuestión se hizo para hacerlo de esta forma. Entonces, yo creo que esa capacidad de ser curioso y al mismo tiempo de no decir, aquí no hay reglas, o sea, este es mi trabajo, pero yo puedo hacer otras cosas más. Es algo que yo creo que me fue guiando, digamos, en el camino. Oye, qué entretenido está. Quiero hacer otras preguntas. Voy a salir un poquito de la parte empresarial, porque vamos a seguir y vamos a caer justamente ya en lo que hoy en día te compete como presidente del Startup Lab. Pero antes, ya nos has contado que eres un hombre de amplia trayectoria, que has viajado bastante. ¿Qué hace Alberto Dale en sus tiempos libres? ¿Te gusta el deporte? ¿Qué te gusta hacer? Es una pregunta que uno dice, oye, estas personas siempre están ocupadas, aparte de no dormir. ¿Ya? ¿Qué hacen? ¿Qué practican? Bueno, tenía problemas de sueño, ahora estoy... ¿Y con el Convoloi no te ayuda? No, dormido no ayuda. Así que nos tuvimos que ayudar con un poco de pastillas, pero no es recomendable. Hoy día, ahora último, claro, yo soy fanático del automovilismo. O sea, muy fanático del automovilismo, así que normalmente... No me digáis Fórmula 1, por favor. No, sí, Fórmula 1. Oh, sí. qué entretenido. Qué entretenido. No, Fórmula 1 de toda la vida. Mira. Y justamente, además y todo lo relacionado con ello, digamos, corro karting cuando podía. Obviamente que hubo una época por mucho tiempo que no pude hacerlo porque por un tema de trabajo tenía que viajar a toda esta oficina, qué sé yo, pero ahora que ya pasamos a tomar otro rol, ahora sí tengo un poco más de tiempo para hacerlo. Hoy día, claro, me levanto muy temprano para ir al gimnasio, me gusta kickboxing, trato de hacer boxeo, qué sé yo, entonces hoy día ya tengo como una vida más saludable, así que me reparto entre esa... Mire qué entretenido, sí. Tuerca y bueno para los deportes de contacto. Eso siempre me ha gustado. Voy a procurar no molestarte para ver. No, sí, completamente, solamente deportivo, ¿no? Ah, ya, perfecto. Oye, Alberto, bueno, entretenido saber también qué hacen los empresarios justamente en sus tiempos libres, porque muchas veces la gente dice, chuta, están ocupados, y obviamente esto también obedece que tú ya has pasado muchas barreras, ¿no es cierto? Que es lo que te ha llevado a estar donde tú estás ahora, y también te ha llevado a manejar mejor tus tiempos.
justamente lo que tú has dicho. Sí, uno aprende del camino, Mariano, para serte honesto. Con Manuel no venimos, eso está claro. No, y mucha metida de pata. O sea, si tú me preguntas, yo creo que la mayoría de nosotros, hay algunos afortunados que la vieron antes, pero muchos de nosotros a veces no la vemos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál fue, consideras en tu trayectoria profesional, tu mayor error o tu mayor tropezón? Estoy pensando cuál de todos te digo. Estoy pensando cuál de todos Escoge uno. No, voy a decir el que yo creo que sirve más. Eso, el mejor ejemplo, dale. Sí, no sé si va a venir con un ejemplo, pero algo que yo terminé cayendo en eso, y a lo mejor la salida tuvo que darme un cambio rotundo en lo que estaba haciendo, que fue afortunado, ¿no es cierto? Pero en un periodo la pasé mal. Es que todos los que somos emprendedores o que somos empresarios, pensamos que todos entienden lo que nosotros queremos hacer. Y hay una persona que se llama Adam Grant, me acuerdo bien, porque me comencé a documentar con respecto a eso, que dijo que uno subcomunica 8 veces menos de lo que debería. O sea, uno cree que, oye, se me ocurrió algo que pasa en tu cabeza, muchos de nosotros dormimos en la noche, yo me despertaba a las 3 de la mañana y agarraba una calculadora, o sea, a mirar, o desde el lugar y mandaba un mensaje y la gente decía, oye, ¿por qué me mandaste un mensaje a las 3 de la mañana? Porque la cabeza seguía funcionando a la noche. Uno se acuesta con un problema y se despierta con la solución. Exactamente. Entonces eso era algo muy recurrente y uno llegaba y decía, oye, bueno, tú lo que tienes que hacer porque el problema, y uno piensa que la gente entiende el problema y resulta que no, y uno por querer seguir adelante empuja al equipo a hacerlo, y la verdad es que yo creo que hay que detenerse un poquito para que la gente entienda cuál es el propósito, hacia dónde vamos. Y yo creo que ese es uno de mis grandes sufrimientos que tuve por mucho tiempo, ya hasta que logré, no sé si entenderlo, pero sí comencé a ser conectores, o sea, tener gente que podía llegar al equipo y transmitirle bien lo que nosotros queríamos que se hiciera y cuál era el propósito de eso, más allá de dibujarlo y armar la estrategia para ello. Así que yo creo que eso ha sido tu mayor sí, error. Mira, sí. Buena moraleja justamente para quienes nos están escuchando y viendo. La idea de esto justamente es transferencia de experiencia, de que muchas veces con conversaciones quizás tan simples y sencillas, lúdicas, pero con contenido como esta, te pueden ayudar mucho en los pasos a seguir. Sí. Así que bueno, vamos a ir avanzando, Alberto, y después de UCC, bueno, sigues en UCC ya, esa compañía, ¿cuántos años lleva? Estamos en 2010, o sea, llevamos 16 años. 16 años y sigues siendo, no, tú fuiste CEO, sí, pero ahora eres director. Soy el presidente del directorio en este minuto. Presidente del directorio, y así da tiempo para todo, mira. Sí, estoy ahí en la oficina. Bueno, es que cuando uno está haciendo lo que le gusta, como que no hay un margen de... Bueno, uno dice que cuando hace lo que le gusta, como que deja de trabajar, sí, ¿no es cierto? Yo siento que, a pesar de que todo el mundo me dice, oye, pero supuestamente tú ibas a dejar de trabajar. Y la verdad es que me ven como más activo que antes, pero estoy haciendo exactamente lo que me gusta. No es que no me gustaba ser CEO de la compañía, pero todos entramos, sabemos de los valles, ¿no es cierto? El Valle de la Muerte, y te hablan del valle después del prisionero, ¿no es cierto? Alexis Cami hizo un libro espectacular con respecto a eso, que es una crisis que le pasa a todos los empresarios, pero después viene el valle de la tranquilidad, por así decirlo. Claro, hay valle del vacío, le llaman a algunos, que es que viene la crisis de... ¿Qué hago ahora? O sea, tienes que tratar de buscar qué es lo que hago. Ya tu problema no es voy a generar más empresas, sino que cuál es el propósito de lo que voy a hacer. Eso te iba a decir. Justamente uno cae en un minuto que uno encuentra quizás parte de una vocación y propósito que siente que tiene que realizar. Sí. Y ahí justamente es lo que nos lleva a tu actualidad, ¿no es cierto? Es lo que me lleva a la actualidad del Startup Lab. Ahí entre medio pasamos un par de cosas entre medio. Yo renuncio al cargo de CEO de la compañía, decisión no menor, casi igual a dejar el cargo que tenía en la Sudamericana. Un poquito antes yo armo primero una Venture Builder, ¿ya?
Las Venture Builders básicamente son empresas que crean empresas tecnológicas, ya desde cero, las incuban desde adentro, donde todo lo que es el tema del capital, a lo mejor parte de un estudio de mercado, una idea, buscar a alguien a un cofundador, armar esto, darle toda la infraestructura operativa. Es algo muy incipiente, no debe haber muchas que iba en línea con lo que a mí me gustaba. Digamos. Mira, interesante, yo no lo había escuchado, Venture Builder, porque sí. por lo general están las Venture Capital que llegan a pedir apoyo a capital, que fue la oportunidad que en esos años tú no tuviste de golpear una puerta un Venture, sino que hablar con una empresa a ver si te querían apoyar. Entonces, pero tú ahora creas un Venture Builder, o creaste tiempo atrás, y en el fondo es generar negocios. O sea, se te ocurre una idea y dices, a ver, voy a buscar Pedrito, Juan y yo, ya, tú eres bueno en eso, tengo esta idea, desarrollémosla. Así es. No, y conseguirme un socio, porque yo estoy de presidente del directorio, tuve una acción bastante participativa, pero conseguirme un socio y llamarlo por teléfono a una persona joven que es de la región y decirle, oye, quiero armar un negocio, se trata de esto, y él no me conocía, o sea, me habían pasado el dato del teléfono, había llamado a 3 o 4, y primero me contestó, ¿y quién eres tú? Yo le dije, no, soy un empresario de la zona y quiero armar esto. Y terminamos siendo socios al día de hoy. Hoy día estamos con dos empresas tecnológicas, una InsurTech que acaba de salir que se llama Mythical, así que ahí estamos poniendo como los esfuerzos, digamos, en esa empresa. Así que y nos está yendo hasta ahora bastante bien. La otra relación que tengo es que me meto al Centro de Innovación y Negocios, ¿ya? Que se vincula aquí. Bueno, justamente estamos aquí grandeados. El Centro de Innovación y Negocios, que aborda otra problemática, y por eso cuando yo tengo esta crisis de vacío existencial, de, oye, ¿qué hacemos no solamente para mí, sino que para... ¿Cómo le devuelvo la mano a la sociedad? Exactamente. Me encuentro con este grupo de locos, ¿ya? Liderados por otro loco, ¿no es cierto? Que dice, oye, ¿sabes qué? Armemos algo donde armemos una... Mira, había como 3 objetivos que yo me acuerdo, eran muchos más, pero que a mí me hicieron sentido. Uno, primero, que armáramos una red, o sea, para que nos acompañáramos. Yo encontré que eso era fabuloso. Segundo, ponía la discusión acerca de cómo reteníamos talento. Yo creo que estuve viendo algunos de los podcasts o entrevistas que tú tuviste y eso se mencionó muchas veces. ¿Ya? La y eso retención de talento local, porque exportamos talento y tenemos fuga de talento, pero no retenemos justamente el talento. Y todos esos empresarios, y me incluyo yo, nuestros hijos estudian acá y se van. Y claro, tú ves Valparaíso, la quinta región, y fuera de haber bajado por Aguasanta y haber visto esta bahía bastante, claro, la cantidad de universidades que tenemos, puerto, entra el comercio, o sea, había empresas, pero no desarrollábamos aún nada más, y veíamos cómo nuestros hijos terminaban el colegio acá, en una educación bastante sana, acá en la quinta región, y se iban para Santiago y se quedaban en Santiago. O sea, esto a mí me está pasando con 2 de mis hijos. Digamos. Mira, o sea, tú estás viendo qué está pasando, tenemos de todo, pero ¿por qué no se están quedando? Esa era la discusión que teníamos ese minuto. Y la otra era cómo apoyábamos a que se generaran negocios. Te estoy hablando de esto el año 2016, Mariano, o sea, estábamos antes de la pandemia incluso. Claro, mucho antes, muy adelantados los tiempos. Claro. Porque si eso lo estuviéramos discutiendo hoy día, todo el mundo se hubiera dicho, claro, tiene todo el sentido del mundo. Así que nos miraban estos empresarios, están viendo dónde sacan la punta al lápiz, o sea, generaba cierta, te lo puedo decir yo hoy día, ya después que han pasado tantos años, esos eran los temas, las discusiones que teníamos nosotros en el centro. Entonces yo parto siendo socio fundador y ahora soy director del Centro de Innovación, que da pie al Distrito de Innovación, negocio, ¿ya? Y que es la que da pie también a que se genere asimismo el Startup Lab 02 adjudicado y apoyado por Corfo. Eso, a ver, cuéntanos en español. Así que ese fue más o menos el camino. Ya, ese fue el camino, pero sí. Estamos en Startup Lab Valparaíso, Startup Lab 02, eso obedece que hay una Startup Lab 01. Exactamente, hay una Startup Lab 01 que está en Santiago. Okay. Esto parte más o menos, yo te voy a decir, yo me sumo a esta idea. Primero cuando a mí me llaman a participar del directorio y después el directorio elige tener un presidente, yo no sabía por qué me estaban invitando. La verdad que no te miento. Y tú como a toda aventura dijiste, voy.
No, porque me cuentan ahí. Yo Ya. yo no participé si bien venía del Centro de Innovación en ese minuto, la postulación al proyecto lo manejaron un equipo que estaba acá en el Centro de Innovación, ya, que lo hizo extraordinariamente bien. Se abre un concurso en Chile, ¿no es cierto? Ya se había decidido montar un Startup Lab en Santiago, que queda en el edificio en él, y se abre un concurso para que el resto de las regiones postulen a armar estos hubs tecnológicos. Se presentaron, entiendo, entre 7 o 11 proyectos, y que, bueno, todos estos fondos vienen de la explotación del litio en Chile. ¿Ya? Ok. Resulta que se lo ganan dos proyectos, uno en la ciudad de Los Lagos y el otro es el de la quinta región, lo cual me llena mucho orgullo porque los fondos que se van a aportar no son menores, se obtuvo el máximo de lo que se podía postular, ¿ya?, en la quinta región. Yo creo que también mucho tiene que ver con lo que se hizo en el CIN y lo que se hizo en el distrito, porque justamente es armar infraestructura y ya se estaba armando un distrito de innovación en la zona. Estamos hoy día en el Partec, si tú te das cuenta, también hay un lugar donde hay acceso a temas recreacionales, están las torres de edificios. O sea, esto viene de un trabajo muy amplio donde se trató de emular o se hizo un trabajo tal cual como se había hecho en Barcelona con respecto al 22 Arroa. Entonces, donde se armaban estos distritos de innovación y la particularidad tenía que era recoger lugares que estaban como en desuso. Este era un sector industrial, Sí, que hay temas abandonados. Acá estaba la ex Oxyquim, claro. Exactamente, estamos acá, en un lugar muy precioso, digamos, y en donde lo que se tiene que generar acá es que también armar ciudades de 15 minutos o 5 minutos, donde ojalá acá podamos tener el día de mañana cambio de uso suelo y la gente pueda vivir aquí mismo, trabajar aquí mismo, estudiar, etcétera, a 15 minutos, digamos. Claro, oye, es un proyecto súper ambicioso. Ambicioso. Pero para ir adelantando un poco más, cuéntanos exactamente qué es un Startup Lab, porque escucho por ahí, hablamos de empresas científicas, base científico-tecnológica, innovación, tecnología. ¿Qué es un Startup Lab? ¿Cuál es la labor del Startup Lab? Mira, la labor tiene que ver con fomentar, promocionar y desarrollar la investigación científica tecnológica. Ok. ¿Ya? Y para poder desarrollar innovación, investigación científica y que puede ayudar a mejorar el emprendimiento, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Básicamente es que, y por qué principalmente en empresas con base científica tecnológica, porque está detectado la problemática ahí, es porque hay una brecha muy grande, ¿ya? Nosotros podemos armar startups y de tema tecnológico, y yo creo que si te das cuenta cuáles son las brechas que tiene una empresa con base científica tecnológica, uno se da cuenta que es ahí donde uno tiene que poner las fichas, ¿no es cierto? Okay. Porque las brechas que tiene una empresa con base científica tecnológica, primero tiene que ver con que ellos no tienen el valle de la muerte, tienen el precipicio de la muerte. Claro, el vacío tal cual, mira. No, tal cual, o sea, es caída libre al valle de la muerte, porque, claro, ellos tienen que investigar por mucho tiempo. Claro. Entonces, esa es una. Lo otro tiene que ver con el acceso a capital para comenzar a poder hacer todos estos estudios. Que me imagino que este tipo de empresas son costos no menores, ese tipo de desarrollo. No, cuando hablamos, no sé, de Notco, que es la que más conocemos nosotros, la investigación que ellos tuvieron que hacer, digamos, haber sido años para poder llegar a esto. Cuando arman de un prototipaje de algo, por ejemplo, la IA que hoy día está cambiando, son estudios de muchos años, o sea, no es algo menor. O sea, así que ese es el otro problema, que lo tenemos prácticamente todos, pero ellos lo tienen en mayor proporción porque tienes que comenzar a invertir mucho. La tercera cosa que tienen ellos que ver es también las capacidades duales, porque cuando tú hablas con un científico, después hay alguien que tiene que administrar y gestionar. Entonces, y normalmente a veces no puede ser la misma persona y tampoco es el otro. Entonces, generar esas capacidades duales donde tú combines el tema de salir a vender o la usabilidad de eso. El tercer problema tiene que ver con la infraestructura, que no estamos haciendo cargo de eso con el Startup Lab, ¿no es cierto? Que es la infraestructura para poder hacer prototipaje y todo este tipo de cosas que normalmente salen de las universidades o salen de centros de investigación. Después viene todo lo que tiene que ver con acceso a mercados, para poder, digamos, escalar, digamos, este cuento.
Y el otro tiene que ver, yo creo que al final tiene que ver con las regulaciones, porque después que tú inventaste algo, las regulaciones que puedan salir, yo escucho a la gente de repente cuando cuenta que los permisos para poder certificarse, qué sé yo, eso debe haber sido un dolor de cabeza súper grande. Entonces, justamente, ¿cómo transformamos también esto en una empresa? Porque una vez que ya tú prototipaste, claro. justamente cómo pasas a que esto sea un negocio. Entonces, esto es lo que básicamente hace el Startup Lab. Parte, y lo hemos conversado en el directorio. Bueno, también quiero aprovechar de decirte que tengo un directorio espectacular, ¿ya? Pues te he dicho que he tenido mucha suerte, Mariano. Espectacular. Nosotros estamos sentados en la mesa 15 personas, ¿ya? De las cuales yo lo único que he encontrado es apoyo, porque esta cuestión uno lo hace uno solo, digamos. Es una colaboración de muchos, con una voluntad bastante grande. Así que después te cuento un poquito más de ello para no robarme mucho el tiempo. Bueno, entonces esas son las brechas y nosotros estamos ahí al medio con este prototipo para arriba. Pero yo creo que no nos podemos quedar ahí, porque cuando tú hablas de los problemas, tú te tienes que hacer cargo de cómo ayudas a esa persona que está investigando después que pasa, ¿no es cierto? Esto se mide por TRL. Después que pasa 4, 5, 6, 7, 8, que es como cuando tú te vas hacia donde, más allá del prototipaje, es cuando vas a implementar físicamente, específicamente, ¿cómo lo haces para que él no le falte todo el resto? Porque yo te llamo, te invito, ya hazlo acá y ya te ofrecí un laboratorio, pero ¿cómo tú haces que también esté todo el mundo articulado para que esa persona después tenga cómo escalar, cómo lo convierte en un negocio, cómo nosotros mismos nos contactamos o buscar que las personas lo hagan? Ahora, tenemos una tremenda oportunidad porque estamos metidos dentro de un distrito, ¿ya? Entonces las conversaciones que tenemos dentro del distrito es cómo instalamos o quién se hace cargo de las cosas o de las brechas que todo emprendedor o que quiere partir haciendo esto lo va a tener. Y tenemos otra ventaja, es que tenemos de donde nacen muchas de estas investigaciones, los tenemos sentados en la mesa. Y eso es espectacular, o sea, tenemos sentados en las universidades. Y como yo te comentaba hace un rato atrás, nosotros tenemos una particularidad súper especial. O sea, creo que tenemos 9 universidades acá en la quinta región. Entonces, te puedes imaginar que después de Santiago, yo creo que debemos ser la región que tiene más universidades y con una capacidad de talento que se nos van todos de vuelta para Santiago. Así que eso básicamente es el Startup Lab. Yo no me quiero quedar con solamente que vamos a tener un espacio para tener laboratorio. Yo creo que nosotros tenemos que ser un orquestador, un acelerador, alguien que realmente proponga cubrir todas esas brechas y hacer que todos nos sentemos en la mesa para poder apoyar a estos emprendedores que necesitan un apoyo bastante grande. Perfecto. Estamos con Alberto Dale, presidente del Startup Lab aquí en el distrito B21, y te invito a un breve corte comercial y volvemos con una última pregunta. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Estamos de vuelta ya en el último bloque para la última pregunta aquí en el Inversor Serial versión late. Estamos junto a Alberto Dale, presidente del Startup Lab, acá en el ParkTech B21 del distrito B21 en el Salto Viña del Mar. Alberto, ¿cómo lo has pasado en esta conversación? ¿Ya se acabó? Sí. Estamos por acá. Lamentablemente nos queda ya el la he último pasado minuto. extraordinariamente bien. Ojalá me invites de nuevo. Yo creo que nos quedaron muchas cosas por conversar. Sí. Justo cuando estaba hablando de mis directores en el Startup Lab. Así que, Bueno, pero hagamos el llamado también a que quieran participar de esto, que conozcan que cuenten su historia. Yo creo que tienen mucho que contar, tanto los del Centro de Innovación como los del Startup Lab. Gente que tiene mucha experiencia. Yo estoy sentado con gente demasiado capaz, muy capaz, mucho más capaz que yo en términos técnicos. Y eso es lo bonito de esto, que tú puedes juntarte con mucho más profesionales y empresarios, digamos, de la zona. Así que yo creo que totalmente, porque uno de los sentidos que teníamos para armar el Centro de Innovación y todo lo que viene después,
es básicamente ayudarnos y comenzar a transmitirnos experiencias. Lo cual es muy importante. Qué mejor que comunicarlo. Entonces, Alberto, ya vamos con la última pregunta. Entonces, te voy a pedir que mires a tu cámara, ahí a todos los que nos están viendo y escuchando, y más de algún emprendedor, algún empresario incluso, o algún trabajador que es dependiente, que está con esa chispita por ahí, que está empezando a sentirse que quiere hacer algo, que quiere emprender, que tiene una buena idea. ¿Qué consejo le darías, por favor, Alberto? Mira, ¿sabes? Si yo tuviera que hablarle a los emprendedores, bueno, estoy al frente a la cámara con ellos, ¿no es cierto? Dicen que la oportunidad es una diosa arrogante que no espera a los que no están preparados. Yo creo que lo más importante primero es prepararse, ¿ya? Cuando hablábamos del conocimiento versus un título, o sea, que no tenga el sentido de tener un título, sino que básicamente por el aprender. No estoy diciendo que no sea importante tener el título, ahora terminen las carreras, digamos, porque es muy relevante. Pero eso, la importancia de tener habilidades, desarrollar habilidades, desarrollar liderazgo, ¿ya? Eso, no quedarse sentado, no, participar, es sumamente importante. Lo otro es preocúpense de la administración y la gestión. Las cosas no pasan solas. No pasan, se me ocurrió una idea, la puse ahí y va a seguir corriendo. No, esto hay que hacer administración y gestión de las cosas. Y lo otro, que crean en sí mismos. Las ideas, las buenas ideas no se venden solas, ¿ya? Y no porque tengáis un buen vendedor, sino que básicamente eres tú mismo y un muy buen plan. Con eso ya estás preparado para tirarte y enfocarse en sí mismo. Así que yo creo que esos son los consejos que yo le daría, y atreverse, ¿ya? Atreverse. Nosotros estamos acá. Yo me he dado cuenta recogido de mucha gente que nos rodea. Hay varios muy buenas oportunidades. Acá acuérdate que estamos hablando de oportunidades con respecto a estas oportunidades de poder hacer cosas nuevas, ¿ya? Y yo creo que es sumamente importante. Tenemos la oportunidad de hacerlas diferentes, ¿ya? El no estar con egos, porque cuando tú te sientas con gente tan inteligente, el primer miedo que te dicen todo, y esto es bastante chistoso, oye, mira, ¿sabes qué? Es que hay que cuidar los egos, los empresarios hay que cuidar los egos. Entonces yo recojo de todo ello y digo, oye, ¿sabes qué? El no es lo que nos ha tocado hoy día. Yo creo que en Startup Lab lo queremos hacer completamente diferente. Y eso, Mariano. Oye, muy agradecido, Alberto, de que hayas querido acompañarnos en este capítulo del Inversor Serial versión late. Espero que lo hayas pasado muy bien. Y yo también dejo mi granito de arena para la sociedad. Y te quiero dejar este libro de mi autoría, que es el primer libro chileno de educación financiera para niñas y niños. Sí, en esta etapa de primero a sexto básico. No te puedo creer. Sí. Mi primera chaucha. Con esto estamos formando los primeros emprendedores, entonces. Exactamente. Léelo y te darás cuenta que parte desde el origen del dinero hasta un plan de acción financiera infantil. Mira lo que estoy tratando de llevar a los niños. Y esto es de primero a sexto básico. Es parte del programa de mi primera chaucha, que es mi granito de arena también, que quiero dejar ahí a la sociedad. Así que, sin haberlo leído, te felicito, Mariano. Muchas gracias, Alberto. Oye, y agradecido de que nos hayas acompañado en esta ocasión. Así que, bueno, estaremos hablando en otras oportunidades. Y esto ha sido todo por hoy en el Inversor Serial versión late. Esto fue El Inversor Serial, versión late. Gracias por acompañarnos en una nueva conversación hecha de historias, decisiones y aprendizajes para la vida, con la conducción de Mariano Cerda. Cuando la vida enseña, vale la pena escuchar.